El cuestionamiento sobre qué es la identidad es y ha sido una pregunta que ha venido acompañando a la vida del hombre desde sus propios orígenes, porque es un cuestionamiento continuo que vivifica el sentido de su condición de ser en el mundo. La imperante búsqueda por la identidad acompaña a preguntas tales como ¿quiénes somos? ¿Quién soy? Este continuo reflexionar es una necesidad universal de la humanidad para poder determinarse, encontrarse, de definirse y de sentirse parte de una humanidad. En pocas palabras, es una forma de saberse que no se está solo. La respuesta continua a este tema de reflexión permite a la humanidad a ocupar un lugar en el mundo y encontrar un sitio seguro para desenvolver su existencia con otros seres igual a él. Por ende, tener una identidad parece ser una de las necesidades humanas más universales. O como diría Morin, todos somos hijos del cosmos. Por lo que la humanidad guarda una raíz común que le permite reconocerse como tal, ya que el hombre comparte con el resto de la humanidad su propia forma humana y un concepto particular que lo identifique, pero también que lo defina y lo determine. La identidad como objeto de reflexión permite a la humanidad comprender o desentrañar la búsqueda del sí mismo, tanto en el concepto como en el sentido de su humanidad, utilizando como medio de conocimiento aquello que comparte con los demás hombres, sin importar la latitud en la que se encuentren, ni las diferencias físicas que lo distingan. Al final, todos son parte de una misma herencia y de una misma especie. Ante esta situación, se desarrolla un problema que complejiza la comprensión de la identidad, y es a la par de este universal humano que existe una condición social del mismo hombre, lo que implica pensar que la identidad no solo está marcada por las cualidades y características naturales y características comprendidas por el conjunto humano, sino también la esencia del hombre está marcada en un contexto socio-histórico-cultural, como afirma Gutiérrez. Esta condición dificulta la comprensión del concepto de identidad, ya que, al ser la humanidad tan diversa en sus manifestaciones sociales y culturales, hace que existan tantas concepciones de identidad como tantas culturas existen en el mundo, porque cada grupo humano se define a sí mismo y se distingue del resto de la humanidad, lo que ha impedido que pueda definir el sentido de ser de la humanidad desde el universal humano. Así, el universal del concepto humano se quebranta en una variedad de voces. Sin embargo, la identidad nos marca que somos algo, por lo que el concepto de identidad no solo es un problema entre el universal y una idea parcial de la humanidad, sino que también es un término contradictorio porque es universal y particular a la vez. Es decir, es un ente humano en cuanto que es un miembro de la humanidad, pero también es un particular por ser un fragmento singular de la humanidad que le otorga la posibilidad de compartir rasgos particulares, tal como lo afirma Martuchelli al decir que la identidad es pues lo que se permite a la vez subrayar la singularidad de un individuo y hacernos en el seno de una cultura o una sociedad similares a otros. Esta condición sociocultural ocasiona que los individuos de un mismo grupo posean una identidad que se sustenta en compartir las mismas experiencias de un contexto vivencial, que ayuda a la construcción del significado de una conciencia colectiva. De este modo, el hombre va generando un entramado social, en el cual se entrelazan símbolos que representan en el marco referencial de un mismo contexto temporal y espacial los referentes de una memoria colectiva enmarcada en un imaginario que provee la idea que se tiene del mundo y se establece el núcleo básico de un vínculo social. Esta significación social hace que el grupo esté regulado en un sistema que se sostiene el orden de una lógica del mundo materializada en una forma de actuar, por medio de prácticas y de costumbres, de hábitos y tradiciones, de historias y relatos,
de cosmovisión y cosmogonía. En pocas palabras, se establece un vínculo humano entre los miembros de un grupo humano que se refleja a sí mismo en una forma de pensar y actuar sobre un mundo compartido simbólicamente. Visto de esa manera, la identidad es, citando a Gutiérrez, un proceso de apropiación de elementos que permite la construcción de imágenes, símbolos, discursos, etc., que generan parámetros de interpretación y de representación en el proceso de interacción. A través de una construcción de elementos con significado, de tal manera que el hombre se apropia de estos elementos para generar el encuentro con lo propio, en un constante ir y venir de representaciones y símbolos que estrechan a los individuos de un grupo humano en un mismo contexto que brinda el calor de un sentimiento de pertenencia. ¿Qué ocurre si este grupo se encuentra con un grupo que le es ajeno? ¿Dónde queda su identidad? La identidad de un grupo humano o sociedad, ante la presencia y convivencia con los otros grupos o sociedades humanas, cohabitando en un mismo contexto social, espacial, territorial, origina una sociedad multicultural que es entendida por Sartori como una situación de hecho, como una expresión que simplemente registra la existencia de una multiplicidad de culturas. Bajo este concepto, la multiculturalidad habla de vínculos y conexiones sociales, que no intenta exterminar o transformar la presencia de los otros, sino que tiene la condición de interactuar las diferencias sin poder compartir un modelo o concepto de identidad propia. Por lo que la multiculturalidad es una expresión que refiere a la existencia de una diversidad de culturas en un mismo entorno manifestando sus propios valores, creencias y formas de vivir y ver el mundo que constituye su identidad. Pero, ¿qué sucede con esos valores y creencias distintas en ese mismo entorno? ¿Se mantienen sin ningún cambio a pesar de encontrarse en un estado de coexistencia? Cada cultura se mantiene arraigada a lo que es. Sin embargo, no puede vivir libremente bajo sus condiciones culturales, las cuales tienden a ser reguladas bajo el contexto ajeno de sus circunstancias. Las influencias no se manifiestan de manera equitativa, puesto que la otredad tiene una ventaja, ya sea numérica en su población, o bien por el arraigo a la cultura, por lo que pueden aparecer aquí los problemas del multiculturalismo, tales como el racismo, diferencias en los métodos educativos y las posibles tensiones que se pudieran generar entre los distintos grupos que lo conforman. Por ende, la identidad de uno de los grupos podría encontrarse con el riesgo de alterarse o desaparecer. Todorov alude a una multiculturalidad que incentiva a la separación de culturas, en el que el individuo se encierre en su tradición de origen y rechace la idea de un marco cultural común. Sin embargo, no es necesariamente que el individuo se cierre a una totalidad a este entorno que lo rodea, conflictivo en cuestiones sociales, y debido a ellos, estos grupos particulares se ven en la necesidad de fortalecer la etnicidad, marcada por una diferenciación racial, cultural y social en los procesos de intensificación de intercambios, según Gutiérrez. La etnicidad está presente en una relación de una cultura originaria junto a otra. Es entonces saberse diferente de la otra cultura y, al saberse distinto, de poseer una economía, cultura, tradiciones propias, buscan fomentar esta identidad en el grupo, pues mantienen su propia visión del mundo en una cultura distinta. El grupo particular se mantiene en un punto de cierre y apertura. Están en una cultura distinta, pero su etnicidad arraiga su identidad, eso que los hace ser ellos y no perderse en la otredad. Este es el caso del extranjero que llega a vivir a otro país, pues al entrar en un mundo que le es ajeno, percibe la alteridad y fortalece su identidad para no perder aquello que lo hace él. Se forma y representa con base en sus elementos culturales. Es entonces cuando se generan los procesos de adaptación como producto de un proceso de etnicidad, es decir, pensarse a sí mismo en un contexto social y cultural diferente, sin llegar a un conflicto social como en los casos de los grupos indígenas en México o en los grupos étnicos de Rusia, tubanos y telmenos, entre otros. Modifica la vida cotidiana para poder sobrevivir una cultura y espacios que les genera conflictos para desarrollar su vida cotidiana. Tal es el caso de las japonesas en Celaya.
A pesar de que existen 10.791 kilómetros de distancia entre México y Japón, en la actualidad es posible comentar que existe una amistad entre estos países, lo cual los ha llevado a establecer conexiones entre escuelas y una asociación económica entre Japón y México. En la actualidad, existe una participación de Japón del 5.53% en la inversión extranjera directa del país según los datos del INEGI del 2018. Y aunque esta inversión ha disminuido en relación con años anteriores, 5.97% a 2016 según INEGI, se ha visto un crecimiento de la inversión de capital por parte de Japón en los últimos 5 años. Si bien, en la actualidad, una gran cantidad de empresas japonesas se han asentado en diferentes estados del país, el estado con una inversión japonesa reciente es Guanajuato, quien ha abierto sus puertas a las grandes transnacionales Honda, Mazda y sus armadoras en diferentes partes del estado. En marzo del 2012, Honda anunció la construcción de la 8ª planta de Honda en Norteamérica, específicamente en el Bajío guanajuatense. Los hombres japoneses trabajadores se vieron en la necesidad de emigrar a Celaya y traer a sus familias cuando sus estancias son largas. Gracias a esto, las mujeres ven en este nuevo entorno dificultades y cambios en su estilo de vida, en su forma de ver el mundo. La cosmovisión y el etos de las mujeres japonesas tiene una modificación, dado que a través de las vivencias y experiencias en México han generado un nuevo modo de ver el mundo. Las japonesas en particular se ven en un entorno completamente nuevo en el cual ellas se perciben como el extraño, el otro, viviendo así la otredad. La japonesa tiene una identidad creada en la cultura de donde se origina. En su estadía en Celaya, tienen su labor como amas de casa, con labores específicas. Un ejemplo es el que comenta Chávez, que al casarse es la mujer quien se hace cargo de las finanzas del hogar, decide el uso del dinero y los ahorros. Así pues, la identidad de las japonesas está presente en su actuar, en sus creencias, valores y educación que podrían no haber cambiado a pesar de encontrarse en un entorno que les es distinto. Aparecen en ellas contradicciones culturales de su identidad. Al quedarse una identidad estática, podría resultar difícil la supervivencia en un entorno que les es tan distinto y en ocasiones hostil. Si, a palabras de Gutiérrez, se distingue que la etnicidad se preocupa por la cultura, pero también por las interacciones sociales, las japonesas podrían reforzar esta etnicidad, formar una estrategia de comunidad o redes sociales donde estén presentes estas interacciones, que al encontrarse con sus semejantes, puedan reafirmar la identidad japonesa, buscar eso que las vuelve distinta de los otros en este nuevo entorno ajeno, la adaptación de su vida cotidiana y de su cultura en lo extraño, viviéndose distintas y a la vez a sí mismas. De modo que para entender la condición cultural de las japonesas, reconocer sus tradiciones y costumbres y el cómo realizan los procesos de adaptación en Celaya, Guanajuato, es necesario la observación y la interpretación, para conocer estructuras de significación y determinar su campo social y su alcance. Observar en el actuar de las japonesas la cultura, los valores, acciones, conceptos que se encuentran presentes en ellas, que las unen y representan a su grupo cultural aún dentro de un entorno ajeno y que además poseen un significado para ellas, que para los ajenos puede ser distinto o carecer de sentido. La japonesa, a través de su identidad, crea una forma de vivir el mundo que la rodea. La identidad es el mapa que traza en el hombre los caminos a seguir. Es el mapa que guía al hombre como una forma de delimitación para encontrarse, significarse, participar y distinguirse en un mundo complejo desde su propia definición, ya que el concepto mismo de identidad está enmarcado en los engranes de los marcos referenciales que se imponen y se aceptan por todos los miembros de un grupo humano. De esa forma, la identidad es la parte filosófica subyacente de la cultura que demarca a los individuos mediante una manera de ser y una manera de comportarse para comprenderse y entenderse como parte del mundo.